Tres. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Nicole Chiñálvarez y el día de hoy vamos a conversar sobre una etapa muy importante en la historia del Perú, la época del terrorismo. Entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió miedo y terror por grupos como Sendero Luminoso y MRTA. Recordar esto es importante para valorar la paz y profundizar más sobre el tema, más sobre nuestra historia. Por eso estoy con mi padrino, Víctor, que fue un policía y que vivió esa época y hace todo compartir sus recuerdos con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, ¿dónde vivía y cuántos años tenía cuando sucedió esta etapa del terrorismo? Bueno, en esa época yo estaba en actividad realizando mis primeros años como policía. Trabajaba en las fronteras de Tacna y Puno. Y el terrorismo, pues justo empezó en esos años del 80 al 90, que fue una etapa muy crucial para el pueblo del Perú. Comprendo, debió ser una etapa muy diferente a la actual. Por supuesto, los partidos de ese entonces, llamados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, eran dos facciones que causaron terror en el país. Y vivir en esos tiempos era un poco, no un poco, era muy accidentado, no había una tranquilidad de paz, tanto en el campo como en la ciudad, porque había voladuras de torres de alta tensión, de puentes, había coches bombas en la ciudad y era muy peligroso salir a las calles y poder hacer una vida normal. Bueno, en aquellos años había mucho miedo, apagones y muchos atentados. ¿Cómo afectaba el terrorismo a la vida diaria de las personas y de las familias peruanas? Claro, no se podía desenvolver al 100%, ¿no? La producción, la economía no podía avanzar porque al volar las torres de alta tensión se quedaban las fábricas, se quedaban los hospitales, todos en tinieblas, no había la luz. Igual los puentes, los volaban los puentes y no había conexión entre los pueblos para poder sacar los productos que tenían que llegar a la ciudad. Sí, me imagino debió ser una época muy difícil para esto. En estos años Sendero Luminoso fue uno de los grupos más violentos y el MRTA causaba secuestros, atentados y apagones en todo el Perú y causó mucha inseguridad e incertidumbre en todo el país. Padrino, ¿podría contarnos alguna experiencia, un hecho, un momento que usted haya vivido o usted haya presenciado sobre terrorismo en el Perú que se le haya quedado grabado? Bueno, había muchos, demasiados que a veces recordar causa mucha tristeza. Era muy cruel. Sendero era una fracción muy, como dice su nombre, terrorista, era muy cruel, muy cruel. El MRTA, por lo menos, tenía un poco de, se puede decir, un poco de dignidad humana, porque no causaban el terror tanto como Sendero Luminoso. Pero sí hay muchas de mis acciones en las cuales he participado y gracias a Dios estoy todavía viviendo y transmitiendo estas épocas de mi vida pasadas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en un puesto policial, por situaciones, sé que no voy a decir el nombre, donde éramos tan solo 8 efectivos que estuvimos en este puesto policial, cuando una noche nos llegaron un promedio de 50 terroristas del movimiento revolucionario Sendero Luminoso y nos volaron el puesto policial. Nosotros tuvimos que abandonar nuestro puesto policial porque no podíamos concentrarnos en el lugar porque éramos hombres muertos. Tuvimos que dispersarnos, teníamos también nuestros planes de operación nosotros y tuvimos que esparcirnos y repeler el ataque. Gracias a Dios, con la bendición de Dios, murieron 2 de mis promociones
y tuvimos 3 heridos, de los cuales nosotros 5 salimos ilesos y pudimos auxiliar a nuestros compañeros que también naturalmente supieron superar eso y están vivos. Gracias, sé que contarlo es difícil, debió ser muy difícil usted superarlo. Es muy difícil, a veces venir a mi recuerdo tantas cosas me causa un poco de tristeza, pero el valor de nosotros, las enseñanzas, la instrucción que nos instruyeron en las escuelas, hizo que también esto nosotros logramos derrotar al terrorismo. Y no es por el afán de decir no, qué gobierno fue, creo que los que conocemos la realidad sabemos qué gobierno fue el que prácticamente derrotó al terrorismo, el superó de gobierno. Sí, su testimonio es muy valioso para entender cómo se vivió, cómo pasó esta etapa tan difícil y cómo reaccionó usted o su familia ante ese momento. Bueno, a mí por esa temporada yo tenía ya un hijo al cual creo que la forma en que yo contaba mis cosas cuando tenía la oportunidad de llegar a mi casa, porque lamentablemente la vida del policía y del militar era salir de su casa y no saber si regresabas. Y eran semanas, meses que no podías ver a tu familia. Pero el momento que tuve la oportunidad de llegar a mi casa, siempre le contaba las historias a mis hijos, a mi hijo más que todo, y decirle que esto era así, esto era más. Y al final creo que también mi hijo comprendió esta situación, vivió la situación mía, y hoy en día tengo el honor de decir que tengo un hijo oficial en la Policía Nacional del Perú. Para finalizar, ¿qué mensaje cree que es importante dejarle a los jóvenes de ahora para que nunca más se vuelva a repetir esto? Creo que más que todo la educación, desde la etapa de transición en las escuelas, inculcar, esa es creo que una visión muy fundamental de parte de los docentes, de los educadores, enseñarles, ¿no? La verdad de los hechos, porque muchas cosas se han distorsionado en el transcurso de estos años, entonces no hacen ver la realidad como fue, como tal, sino lo hacen ver de otra forma, lo hacen ver de que hubo cierta manipulación del Estado, cosa que no fue así, sino donde estaría demostrado las 60.000 muertes a nivel nacional durante todo el terrorismo de los peruanos. La gente se vino del campo porque en el campo atacaban a las familias pobres porque no idealizaban con sus mensajes de los terroristas y eran asesinados. Entonces la gente dejaba sus ciudades y se venían a las ciudades. Entonces, simplemente inculcarle a los educadores, más que todo el Ministerio de Educación creo que tiene una muy responsabilidad en esto de inculcar la verdad a nuestros niños, a nuestros hijos, para que esto no se vuelva a repetir. Porque nosotros en ese tiempo hemos retrocedido muchos años de avance del país y gracias a Dios creo que lo estamos recuperando hoy en día y no sería dable retroceder, porque sería muy penoso para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias por compartir sus recuerdos, su experiencia y mensaje. Escucharnos nos ayuda a entender más sobre nuestra historia y mantener esta paz y valorarla más, pues esta paz que logramos es un logro y debemos protegerla y valorarla. Bueno, hoy día aprendimos que este terrorismo en el Perú generó miedo, cambios y marcó la historia del Perú. Tenemos la responsabilidad de conocer cada uno de estos sucesos bien y tenerlos claramente en nuestra memoria, para que esto no se repita, pues la paz es un valor, no es un derecho. Muchas gracias.